Um, en la clase pasada nos quedamos en el heap, el stack y el garbage collector. En sí, lo que seguiría sería clases anónimas, que sería una parte como extra de hecho, de programación orientada a objetos, entre comillas, ¿no? Porque sí pertenece mucho ese tema al mismo programación orientada a objetos, honestamente. Eh, las vamos a ver un poco más como clases flexibles, entre comillas, ¿no? Um, ok, so. mm, la programación orientada a objetos, chavos, a veces se puede tornar un poco mañosa, ¿vale? Eh, y las clases anónimas forman parte de esa maña, porque en realidad no son bien conocidas por los, o bueno, no son bien recibidas por los novatos en programación, ¿no? Más o menos medio yendo aprendiendo los conceptos de una clase anónima o para qué sirve o dónde ponerla. En realidad, pues practicándolas a través del tiempo bajo esa lógica, podrían llegar a ser mejores amigos, ¿no? Am, ok, ahora lo que vamos a hacer primero es que voy a saltar directo a empezar a programar una app. Y ya cuando llegue al punto de clases anónimas es cuando voy a parar un poquito y voy a tratar de explicar esta parte, ¿no? Entonces, en algunas veces, si recuerdan un poco, bueno, de hecho, este es la antesala de fragmentos, ¿vale? Entonces, sabemos que en muchas ocasiones para poder llamar a un layout, tenemos que llamar al set content view desde el onCreate, ¿no? Android lo que hace es que infla el widget con el layout y lo pone en una activity real, ¿no? Que podemos ver. Si recordamos un poquito lo de la clase pasada, pues obviamente sabemos que ese widget, o bueno, ese layout que se infló, pertenece directamente al heap, ¿sale? Ahora, para poder empezar, de hecho, esto, mm, es que estoy tratando de... mm, hmm, espérenme un poquito, es que estoy tratando de encontrar como el verdadero... de qué forma iniciar, ¿no? Mm, de hecho, creo que voy a usar el mismo. Podría llegar a usar el mismo. Ok, entonces, todos sabemos que en realidad para obtener la referencia se usa el find view by ID, ¿vale? Eh, podemos usar también lo que es la clase TextView, porque por ejemplo, este de acá, ¿no? Este de acá en realidad estamos usando un objeto que pertenece de hecho a la clase TextView y estamos accediendo a su método show, ¿sale? Entonces, eh, podemos hacerla desaparecer, ¿no? Obviamente que si nosotros queremos, por ejemplo, crear un nuevo botón aquí, ¿no? Imaginen que queremos crear un botón directamente del código y no queremos, de hecho, ponerlo acá, ¿sale? Aquí es donde empieza un poquito lo tricky, ¿sale? Lo primero que tenemos que hacer es básicamente, pues, obviamente crear un nuevo botón, ¿no? Que sería
button, my button equals new button, ¿no? Si recordamos un poquito, en realidad lo que estoy haciendo aquí es nada más haciendo una instancia de un nuevo botón. No va a aparecer nada aquí, de hecho, ¿sale? No va a aparecer nada aquí porque en realidad este botón pues está todavía sin crearse, ¿no? Ah, creo que va a estar acá, de hecho. ¿Sale? Ah, en sí lo que pasa aquí va básicamente a pasar de que voy a asumir algunas cosas como que tenía una layout, ¿sale? Una layout que sí iba a funcionar con esto. Bueno, de hecho, sí lo voy a poner aquí adentro, ¿sale? Entonces, aquí está. Entonces, eh, obviamente podemos tener una linear layout. Linear layout va a ser igual a find view by ID, ¿no? Y vamos a ir a buscar r.id, perdón, r.id.linear layout. Sé que no existe, sé que no existe. Solo estoy tratando de mostrar algo, ¿no? Linear layout, ¿vale? Y podemos añadir a la linear layout punto add view y podemos añadir my button, ¿no? Entonces, en sí, lo que estoy tratando de mostrar aquí es que también existe una manera en la cual ustedes se pueden aventar desde una linear layout con puro código. Obviamente no es tan recomendable, chavos. ¿Por qué? Porque obviamente aumenta muchísimo el código y es más difícil de leer, ¿no? Entonces, podríamos incluso hasta, o sea, mandar a llamar el set content view aquí, ¿no? O sea, set content view. Ups. El set content view en teoría lo que podemos hacer es que vamos a usar una linear layout. Y le podemos decir que infle dicha linear layout. ¿Sale? Entonces, la mayoría de los componentes, estoy tratando de ir lo más lento aquí para que no ir de madrazo a lo que quiero explicar. ¿Sale? En la mayoría de los componentes, chavos, lo que pasa es que todo componente recuerden que en realidad es una clase. Fue algo que mencioné en la clase pasada. Todo componente en realidad es una clase. Y como clase, de hecho, podemos acceder a dichos métodos. ¿Sale? Métodos o podemos de hecho asignarlos a otro tipo de cosas. Si recuerdan un poquito la image view también tendríamos que haberla puesto de esta manera, ¿no? Image view, um, perdón, image view, find view by id, r.id.imageview, ¿no? Y la image view de hecho tiene algo que se llama set alpha, que es básicamente la transparencia, ¿no? La transparencia de ellos. Entonces, ahora, vamos a crear, de hecho, aquí creo que sí sería bueno. Creo que sí sería bueno otro proyecto. Huh. Ya tenía uno el semestre pasado. Déjenme ver si lo encuentro porque honestamente no me acuerdo cómo empecé ese. Espérame un poquillo. Ah, voy a buscar el repo, espérame un poquito. Ah, Lo voy a clonar, espérenme.
sé que ahí lo tenía en el semestre pasado. Um, no, este no es. Es acá. Ah, no, pero no necesito que esté aquí. De hecho, puede necesitar que esté acá. Sí, sí, acá está. El repo debería haber estado ahí, de hecho. Ah, no. Anyway. Vamos a clonar el repo aquí. De hecho, git bash here. Git. Listo. Acá está. Y sería este de acá. Lo que voy a hacer es que voy a import project. Yo creo que no se va a poder eso. Sí, no, es que no contiene. Creo que de ahí podría generar un uno. A ver si me lo genera bien, de hecho. No del todo, pero bueno. Igual, aquí básicamente lo que vamos a hacer es... ah, bueno, lo que quería explicar era lo siguiente, ¿no? Existen ciertos componentes en Android Studio, chavos, que en realidad funcionan de manera diferente, como por ejemplo lo es el Radio Group. Existen los Radio Buttons, chavos, pero en realidad también existe el Radio Group. ¿Por qué los Radio Buttons no son tan conocidos en Android Studio como los Radio Groups? Porque la lógica detrás de los Radio Groups es que en realidad solo vas a... Perdón, la lógica de los Radio Groups es que estén juntos en un compound, en un conjunto, ¿no? De elementos que en realidad existen, como lo son el Radio Group, ¿sale? Yo no puedo generar, ni podría generar la misma, ¿cómo se llama? Yo no podría generar la misma lógica si manejo cada radio group como si fuera singular. En realidad, radio button, el radio group tiene que estar agrupado para poder saber en realidad, sorry, cuál sería la mejor manera, ¿no? La mejor manera de poder usar, perdón, de poder saber cuál de los 6, de los 3, de los 5, de los 2, cuál de todos ellos es el que está seleccionado. Y si de alguna manera conseguí hacer el múltiple, este, ¿cómo se llama? El múltiple selection, la selección múltiple, pues obviamente lo que va a pasar ahí es de que no me va a dejar, perdón, voy a tener que guardar en múltiples variables cuál es, o en una variable que acepte múltiples resultados, como lo es un arreglo, guardar los resultados de eh, quién está haciendo, ¿cómo se llama? Quién está haciendo, shit, llamado, ¿vale? No me trajo bueno, ya que. Pero bueno. Obviamente nosotros sabemos que en realidad estos radio groups, chavos, estos radio groups que estoy creando aquí,
¿sale? En realidad este radio group lo que estoy haciendo es que necesito básicamente, ¿cómo se llama? Necesito crear un listener que se encargue, ¿sale? De saber quién fue el checado, ¿sale? Si se dan cuenta, aquí es donde entra el set on check change listener. Este termina siendo una de las primeras clases anónimas. ¿Por qué? Las clases anónimas, chavos, son aquellas que no necesitan ser instanciadas y que no le pertenecen necesariamente a un objeto para poder ser usadas. Si algunos recuerdan sus clases de objetos, recuerdan que vimos algo que se llamaba encapsulación. La encapsulación, de hecho, la misma lógica partió para los sujetos que se les ocurrió crear las clases anónimas. Porque alguien dijo, oye, ¿qué tal que necesita mi objeto usar algo de alguien más, pero no, en sí, no tiene chance de poder, o sería lento, o en el caso de Java, no tenemos, ¿cómo se llama? No tenemos herencia múltiple. Solo puedo heredar de una sola. Para eso entonces Java crea lo que se llama clases anónimas, que básicamente es, ok, ¿sabes qué? No importa, yo tengo una cantidad de clases anónimas a lo baboso que te va a permitir de hecho usarlas sin la necesidad de instanciarlas o sin la necesidad de heredar de dicha clase. Pero ¿cómo funciona en sí? Radio Group lo que hace es que como componente, Radio Group de hecho hereda directamente de algo que se llama component. Una vez creada de component, de hecho, component contiene todos los listeners habidos y por haber. Más o menos se estarán dando cuenta o se darán una idea de que en realidad tanto los botones, las text views, las image views, los radio buttons, todos heredan de component, ¿sale? Porque en component, de hecho, existen el on-click listener, on-checked change, on, no sé, etcétera. En sí, no es que lo esté heredando per se mi clase main. Lo estoy en teoría usando de manera anónima. No lo está heredando, porque tampoco está heredando todo lo que existe en component, sino que lo está usando de manera anónima vía un componente. Ah, interesante. Y de hecho esto se crea en Java por lo mismo que dije. En Java no existe la herencia múltiple, chavos. Tiene sus ventajas y desventajas que no exista eso. ¿Sale? Entonces, pero a lo mejor dirán, profe, pero hmm, si esto funciona como un conjunto, ¿esto también es un componente? Sí, ¿sale? Eh, Hay algo en el código del Radio Group que hace que su parent o su padre pueda ser tanto nulo como, perdón, o puede ser un nulo como puede ser un Radio Group. Y entonces, al ser su padre el Radio Group, contiene todas las habilidades o todas las cosas a las cuales tenía acceso también Radio Group. Perdón, Radio Button. ¿Sale? Entonces, en sí lo que está pasando aquí es que vamos a necesitar para Radio Group usar una clase anónima. ¿Sale? En la cual la clase anónima, de hecho, nos permite mandar a llamar a algo que se llama setOnCheckedChange. Esto se le asigna directamente a un check button. ¿Sale? Los check buttons recuerden que son diferentes a... Porque de hecho el transparency es checkbox, no es radio group. ¿Sale? En el caso de los... ¿Cómo se llama? En el caso de los... eh,
En el caso de los radio buttons, de hecho sí tenemos que usar también lo que es un set on checked change listener. ¿Sale? Se necesita usar este tipo de escuchadores o listeners para poder saber cuál de todos los componentes dentro de un componente padre, como los radio group, fue presionado. Esto sí no aplica, la misma lógica no puede aplicar para los checkboxes. Sí puedo hacer un checker group, pero los checkboxes, chavos, puede haber múltiples checkboxes activos. O solo puede haber dos, o solo puede haber uno. ¿Sale? Entonces, siempre vamos a necesitar de clases anónimas para poder trabajar, de hecho, con componentes agrupados. Y esto nos lleva a la siguiente sentencia que que va a salir de mi boca. Recuerden que a final de cuentas, una layout podría llegar a ser, y es de hecho, un componente que contiene diferentes componentes. Por ende, entonces, a la layout, de hecho, también como hereda de componente, puedo aplicarle diferentes listeners. Y es por eso que existen múltiples listeners para las layouts que se llaman set on load o check on load, destroy on load, pause on load, pause on tap, check on tap, focus off, focus on. La lista sigue y sigue y sigue y sigue, ¿sale? Primero quería enseñárselos de una manera pues sencilla, ¿no? Cómo es que en un radio button necesitamos clases anónimas para poder usar, ¿no? Para poder usar lo que es esta parte. Para poder saber qué rayos, en qué estado está, en caso de que sea un grupo y del cual necesito saber que solo uno de ellos va a cambiar. A lo mejor dicen, profe, pero entonces el checkbox también se necesita clase anónima. Recuerden que para verlo más simple es, básicamente todos los componentes, en cuanto le pongan un listener, están usando clases anónimas. Porque cada listener básicamente ni siquiera lo heredaron de su main activity. Lo están heredando vía el componente que después tiene acceso a estos métodos anónimos que obviamente le pertenecen a una clase anónima. ¿Sale? Entonces, esto no se va a quedar así, ¿sale? Este es el pequeño pedestal antes de empezar. Vamos a hacer esta aplicación. Esto solo era el main activity que tenía, ¿sale? Todo esto sí lo voy a llegar a poner en una aplicación. No lo vamos a aventar desde cero, ¿sale? Y de hecho vamos a usar también el switch. Porque de hecho aquí tenemos un switch. Ah, caray. Sí lo puse, ¿no? Sí, switch. Vamos a usar un switch, ¿sale? Y el switch, aunque no lo crean, básicamente lo que va a pasar es que el switch también, pues obviamente va a tener una clase anónima, ¿sale? ¿Por qué se utiliza a lo mejor este tipo de cosas, no? Si estamos viendo aquí, todo termina estando dentro del onCreate, ¿no? A lo mejor y se preguntan, profe, ¿podemos sacar este tipo de cosas fuera de? Por desgracia, no. Podemos hacer cálculos, modificaciones a variables fuera del onCreate, pero las llamadas anónimas solo pueden estar dentro del main porque en realidad esta clase es la única que puede crear el puente entre esta clase y lo que contiene cada componente. Sí podemos en algún punto, de hecho, poner esto de manera global. Sí. Y lo podemos mandar por ejemplo, esta línea la podríamos mandar fuera de el onCreate, o sea, a una función o a un método.
Más sin embargo, de hecho, las clases anónimas o los on listeners o los on checked o los que quieran, lo que tenemos que ponerlo siempre es dentro de el on create. Es parte importante, de hecho, porque necesitan saber que no pueden sacar a un listeners así nomás por mis bolas. ¿Sale? Y cuando veamos fragmentos van a ver que en realidad el fragmento también tiene un onCreate fragment o un view fragment, perdón. Y que dentro de él, de hecho, se tienen que poner los checked change, los onListeners, todos los escuchadores que se tienen dentro de Android. ¿Sale? Entonces, hasta aquí la voy a dejar. Esta sí fue una clase como más teórica. Quiero poner el terreno suavecito para que puedan entender qué es lo que vamos a hacer en la siguiente. ¿Sale? Entonces, eso quedaría todo por hoy. Cuídense mucho, chavos, y nos vemos la siguiente clase. Bye.